Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo el placer de presentarles una sesión más del curso de eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria con el tema medidas cautelares en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, que será desarrollado por la distinguida doctora Roxana Arellano, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en regulación y gestión de servicios públicos por la Universidad del Pacífico. Actualmente socia de 10 Cansecos abogados en las áreas de competencia, regulación y compliance y derecho administrativo. Ha sido secretaria técnica en la sala especializada en defensa de la competencia del Tribunal de Indecopi. También se desarrolla como docente en posgrado de cursos de Derecho de la Competencia en la Universidad del Pacífico y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias. En principio, agradecer la invitación de Be para este curso. Para mí es realmente un gusto tener un espacio en el cual podamos conversar, intercambiar algunas ideas sobre eliminación de barreras burocráticas, que es un tema que particularmente me parece apasionante por el impacto que puede llegar a tener en el mercado, ¿no? En las actividades económicas de las empresas y en la colectividad en general, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a tratar un asunto bastante específico, que son precisamente las medidas cautelares en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. De hecho, considero que las medidas cautelares pueden llegar a ser eh, una diferencia sustancial, ¿no? Para quien recurre al sistema de eliminación de barreras burocráticas, ¿no? Porque puede implicar, como posiblemente ya lo conocen a lo largo del curso, la inaplicación provisional, ¿no? De la barrera que estoy cuestionando, ¿no? Ya sea la exigencia, el requisito, la condición o el cobro, ¿no? Entonces, para una empresa, pues, puede ser muy significativo, ¿no? Que si, por ejemplo, está intentando iniciar el negocio y solicita la licencia de funcionamiento a la municipalidad, ¿no? Le inapliquen un requisito ilegal, ¿no? Que está impidiendo que obtenga esa licencia para poder funcionar, ¿no? Entonces, la inaplicación provisional vía las medidas cautelares pueden tener ese efecto, ¿no? Pero para eso se requiere cumplir con determinados requisitos que son los que voy a comentar a continuación, para luego conversar. Aquí he preparado esta agenda, este contenido, un poco a grandes rasgos la regulación de las medidas cautelares, que en rigor en la normativa de la materia es bastante concreto. Segundo, los requisitos. Tercero, una breve mención a las sanciones por incumplimiento. Y luego de ello pasar quizás al punto más rico, ¿no? de la presentación, que es ya la jurisprudencia, ¿no? Y cómo es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas han tratado las medidas cautelares, ¿no? Vamos a revisar algunas resoluciones recientes, cuáles son los criterios que se están manejando, cuál es el estándar, ¿no? Y bueno, para llegar a algunas conclusiones preliminares sobre cómo se viene dando el tratamiento cautelar y bueno, y tengamos algunas pautas, ¿no? En caso nos toque asesorar a alguna empresa en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tomar en consideración? Dicho esto, en verdad la regulación de medidas cautelares está básicamente establecida en el artículo 23 del decreto legislativo 1256, la ley de prevención de barreras burocráticas. Las disposiciones en realidad son bastante específicas, ¿no? Las medidas cautelares pueden ser dictadas en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? Y pueden ser dictadas de oficio o de parte.
¿no? Eso es importante tenerlo en consideración. Después, ¿por quiénes pueden ser emitidas? Pueden ser emitidas por la Secretaría Técnica de la Comisión, por la Comisión o por la Sala del Tribunal del INDECOPI, ¿no? La Sala especializada en eliminación de barreras. En el caso de la Secretaría Técnica, si dicta medidas cautelares, esto es con cargo a dar cuenta a la Comisión, ¿no? Si está establecido en la ley. ¿Y cuál es el objeto? Ya lo adelantaba de algún modo, ¿no? Es que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera burocrática denunciada de modo anticipado, ¿no? Como sabemos, al final del procedimiento, lo que se obtiene es la inaplicación de la barrera en cuestión, ¿no? Aquí lo que se busca es, de alguna manera, obtener esta inaplicación de modo anticipado, ¿no? Porque consideramos, cuando se plantea una solicitud cautelar, es que se cumplen los requisitos que vamos a comentar a continuación para que se otorgue esa tutela anticipada. Y algo muy importante, porque esto se relaciona con el plazo que se estableció a partir de la reforma del año pasado, ¿no? Antes no existía un plazo expreso, se aplicaba un plazo supletorio, pero ahora expresamente el 1256 establece que el plazo máximo para resolver las medidas cautelares es de 30 días hábiles, ¿no? Entonces, eso también a tenerlo en consideración. Los requisitos para dictar las medidas cautelares. Como vamos a ver, en realidad, los requisitos que establece el decreto legislativo 1256 no distan mucho de lo que conocemos en general en la teoría procesal, ¿no? Para el dictado de medidas cautelares. Vamos a ver que se deben cumplir de manera concurrente los siguientes requisitos, ¿no? Están en el artículo 24. Primero se debe identificar la barrera burocrática que se pretende inaplicar, ¿no? Se debe identificar su existencia, ¿no? Porque lo primero que se tiene que ver en un caso de eliminación de barreras burocráticas es, ya, ¿dónde está la barrera? Esto puede ser, como seguramente ya han visto en el curso, ¿no? En una disposición, ¿no? Una norma de rango infralegal, en un acto administrativo, ¿no? En una actuación material, pero lo cierto es que en el análisis cautelar lo primero que se tiene que ver es, ok, veamos dónde está la barrera. ¿Existe esta barrera? ¿Dónde está? Ok, una disposición vigente, voy a ver primero si si existe esta barrera, ¿no? Imaginemos que estamos hablando de una disposición que ya ha sido derogada, ya no existe esta barrera burocrática, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que se tiene que verificar. Segundo, la verosimilitud, ¿no? Que es típico del análisis cautelar, un requisito típico, pero acá la verosimilitud es sobre el carácter ilegal o carente de razonabilidad de la barrera burocrática, ¿no? Tenemos que ver si existe una alta probabilidad de que la medida denunciada es ilegal o es carente de razonabilidad. Vamos a ver luego cómo se ha entendido esto en la práctica jurisprudencial del INDECOPI. El peligro en la demora, ¿no? Este es otro requisito también establecido en la doctrina procesal y en la norma especial, el decreto legislativo 96, y básicamente implica, ¿no? Que el transcurso del procedimiento pueda generar un daño irreparable, ¿no? Un daño irreparable que precisamente amerita, de algún modo, la tutela cautelar. Otro aspecto importante y que fue gravitante al momento de realizar la reforma en la que tuve la oportunidad de participar allá por el año 2016, o digamos, en la elaboración de la nueva ley, de la ley de eliminación de prevención y eliminación de barreras burocráticas, es la importancia de la sanción por incumplimiento, ¿no? De hecho, la idea es que los mandatos cautelares no sean letra muerta, como se dice, ¿no? Y por tanto, la comisión y la sala pueden imponer multas cuando se incumplan con los mandatos de medida cautelar, ¿no? Esto está en el artículo 36 de la norma. Y estas multas pueden llegar a un máximo de 20 UITs, ¿no? Entonces, eso también a tenerlo en cuenta. Y dicho esto, ya este marco general, ¿no? Vamos a conversar
cómo es que se han evaluado las solicitudes. He procurado poner pronunciamientos de los últimos 2 años, ¿no? Para que sean decisiones recientes sobre cuál es el razonamiento de la comisión y de la sala para otorgar medidas cautelares, ¿no? Como sabemos, lo primero que tenemos que identificar es la barrera burocrática. En este caso, es un caso que viene de la Comisión de Piura, ¿no? Como sabemos, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas tiene las regiones tienen competencia desconcentrada, ¿no? En diferentes regiones del país, una de ellas es Piura, ¿no? Por lo cual la Comisión del Indecopi Piura también tiene competencia para analizar casos de eliminación de barreras burocráticas. Entonces, aquí hay una barrera burocrática en particular que consistía en que la exigencia de que el giro comercial indicado en la sección 4 de la declaración jurada para el otorgamiento de licencia de funcionamiento y certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, más conocido como ITSE, coincida con la actividad comercial registrada en el RUC del solicitante, ¿no? Esto se estaba materializando en un acto administrativo en particular. Entonces, ¿cuál fue el análisis de la comisión? En este caso, la comisión de Piura, pero, a ver, la comisión se debe entender que los criterios, ¿no? Que evaluaría el INDECOPI deberían ser homogéneos, ¿no? Vamos a ver también las similitudes o los matices que podemos encontrar. A ver, en este caso en particular, no se analizó la verosimilitud, ¿no? Se partió de frente por analizar sí la existencia de la barrera, pero sobre todo el peligro en la demora, ¿no? Y acá lo que se consideró es que el cierre del local, ¿no? Porque claro, si no se cumplía con esta exigencia, no se podía obtener la licencia, ¿no? El cierre local, según el razonamiento de la comisión, no era suficiente para acreditar un daño irreparable, ¿no? Entonces, a ver, aquí esto lo comento porque en la práctica, ¿no? Ya algunas empresas te dicen, bueno, pero que el que no pueda abrir mi local sería, en principio, ¿no? Una manifiesta expresión de que se está produciendo un daño irreparable. Bueno, esto, desde el razonamiento de la Comisión de Barreras del INDECOPI Piura, no es así, ¿no? Sino que se requieren medios probatorios adicionales. Por ejemplo, acreditar los gastos, las inversiones realizadas, ¿no? Las pérdidas reales, los contratos que se han suscrito, ¿no? Y que van a hacer que ese daño sea realmente irreparable, ¿no? Entonces acá vamos a ver luego todos los criterios juntos, ¿no? Pero vamos viendo caso por caso, ¿no? Para ir marcando cuál es la pauta que está siguiendo Indecopi en materia cautelar. Por estas consideraciones se deniega la medida cautelar, ¿no? Vamos a ver un segundo caso de la comisión del Indecopi en Tacna, ¿no? Este caso es el año pasado, y básicamente eran dos barreras, ¿no? La primera, el requisito, digamos, el requisito de una declaración jurada simple de no adeudo de infracciones de tránsito, para no complicarnos. Y la segunda barrera, la exigencia del pago de papeletas de multas a la municipalidad, ¿no? Para obtener la renovación de la tarjeta única de circulación, ¿no? Entonces, eran dos barreras. Sobre el pedido cautelar, acá, este tema es interesante, porque en este caso sí se detiene la comisión de Tacna a analizar la existencia de la barrera. ¿Y qué concluye? ¿No? Que la barrera 1, este requisito vinculado a la declaración jurada, ¿no? La barrera 1 estaba contenida en una ordenanza que no había sido publicada en el diario oficial del Perú, en el diario oficial, y lo que sucedía era que, por tanto, no se podría acreditar la existencia de la barrera, porque la falta de publicación en el diario oficial hacía que la barrera no exista, ¿no? No había cumplido con la formalidad legal, ¿no?
Entonces, por ese lado, no se niega la medida cautelar respecto de la barrera 1, mientras que la barrera 2, vinculada a la exigencia de pago de papeletas de multa a la municipalidad, ¿no? Sí estaba acreditada en diversos actos administrativos, ¿no? Que ahí hemos colocado la notificación 009-2023, la notificación 1023, la notificación 1223. Entonces, sí existía la barrera burocrática, que es una condición que establece la ley, ¿no? En este caso, la Comisión de Tacna analizó pronunciamientos recaídos sobre casos similares, ¿no? Donde la municipalidad estaba imponiendo requisitos que no habían sido señalados en la normativa nacional, ¿no? O sea, la regulación municipal o las exigencias municipales estaban excediendo lo señalado en la normativa nacional y ya la comisión tenía precedentes sobre esto, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, se cumplía con el requisito de verosimilitud. Y lo que concluye la comisión de Tacna es que el no contar con el permiso para desarrollar su actividad económica conlleva un alto riesgo de ser sancionado, ¿no? Entonces, aquí si vemos el contraste con el caso anterior, aquí lo que se ve es, oye, si no cuentas con el permiso para tu actividad económica, ¿no? Como lo podría ser una licencia de funcionamiento para el establecimiento, tú tienes un riesgo de ser sancionado. Acá, el solo hecho de no contar con el permiso se asocia con un riesgo de sanción, ¿no? Que ya puede constituir, ¿no? El riesgo que se genere un daño irreparable, ¿no? Entonces, aquí quisiera resaltar que el solo riesgo, la Comisión de Tacna lo consideró como relevante para acreditar el peligro en la demora, ¿no? Entonces se concedió la medida cautelar, que es la inaplicación provisional de esta exigencia respecto de la barrera número 2, ¿no? La segunda. Vayamos a otros casos ya de la Comisión de Lima, ¿no? Este caso es bastante emblemático en los últimos años en Indecopi, seguramente todos lo han escuchado, que es el caso de la tercerización laboral, ¿verdad? Aquí se estaba considerando como barrera burocrática la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga como objeto desarrollar actividades principales, ¿no? Entonces, aquí se hizo el análisis de si existe o no existe la barrera. Efectivamente, se estaba materializada en disposiciones normativas, básicamente el Decreto Supremo 06/2008, modificado por el Decreto Supremo 01/2022. La verosimilitud, ya existían casos similares de la SEP en esta materia, y la razón de la presunta ilegalidad es que no se publicó el proyecto normativo, ¿no? Que modificaba el reglamento de tercerización. Y el peligro en la demora básicamente se evidenciaba en los altos costos, ¿no? Que tenían que hacer las empresas, en este caso las solicitantes, para hacer frente a fiscalizaciones y sanciones. Aquí también el riesgo de sanción se consideraba alto, ¿no? También existía peligro en que tenían que asumir actividades económicas de manera directa, que antes estaban tercerizadas, tenían que incorporar trabajadores en planilla, ¿no? Entonces, por estas consideraciones se concede la medida cautelar, ¿no? Entonces, aquí podemos ya ver otros criterios, ¿no? Para el caso de tanto verosimilitud, bueno, que es el criterio de casos similares, y el peligro en la demora, ya costos, el tipo de costos, ¿no? Que la comisión estaba considerando como relevantes o que podrían constituir un daño irreparable, ¿no? Luego tenemos otros casos que también fueron interesantes en su momento, ¿no? En la actualidad se encuentran, entiendo, suspendidos estos procedimientos, pero en materia de la regulación de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? También
se presentaron diversas barreras burocráticas. Una de ellas fue la prohibición de que el empleador pueda utilizar personal de reemplazo de manera directa o indirecta para realizar las actividades de los trabajadores en huelga, ¿no? Y la segunda es una prohibición también que genera, desde mi perspectiva, bastante impacto, que es la prohibición de mantener activos los procesos o actividades afectadas por la huelga, ¿no? Eh, ambas barreras estaban contenidas en el Reglamento de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Qué señaló la comisión? Que efectivamente la barrera denunciada estaba materializada en disposiciones normativas, de eso no existía duda. Segundo, la SEP analizó sobre pronunciamientos recaídos en casos similares y el grado de ilegalidad de la medida, que no se cumplían, que no existían elementos, ¿no? Para cumplir, para considerar que existía un alto grado de ilegalidad, ¿no? Entonces, pasó al análisis también de peligro en la demora y señaló que toda barrera genera daños, pero se debe mostrar el carácter irreversible de dicho daño, ¿no? Entonces, pese que en este caso, y eso es anecdótico, existía ya la amenaza de huelga, el sindicato había amenazado con la convocatoria a huelga, decían de que esa huelga no ponía en riesgo la permanencia de la empresa en el mercado. A ver, de hecho, como sabemos, ¿no? Las barreras burocráticas no solo pueden afectar tu acceso o permanencia en el mercado, sino también obstaculizar tus actividades en el mercado, ¿no? Como sabemos, la norma lo establece así y por eso es que este caso en particular, el hecho de que nos exijan o puedan llegar a exigir solamente que si no pone en riesgo mi permanencia en el mercado, no te doy protección, eso podría ser leído, ¿no? Como un estándar alto, ¿no? Porque hay barreras que son importantes para el desarrollo de mis actividades económicas, pero que no necesariamente ponen en riesgo mi permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, la obstaculizan, sí, y desde el momento que la obstaculizan, debería tener protección, ¿no? Entonces, eso a tener en cuenta. Por esas consideraciones se denegó la medida cautelar. Otro caso interesante que también fue conocido por la comisión, por el INDECOPI, fue la imposición de un plazo perentorio para rectificar la planilla electrónica como condición para que Salud asuma el pago de las prestaciones de seguridad social de sus trabajadores y derechohabientes, ¿no? Esto está materializado en decretos supremos y actos administrativos. Se cobró la existencia de la barrera, está materializada en disposiciones normativas, también en actos administrativos. ¿Y qué analizó la comisión en este caso en particular? Primero, pronunciamientos similares, ¿no? Existían ya pronunciamientos sobre esta misma medida, ¿no? Lo que daba cuenta de un alto grado de ilegalidad, ¿no? Entonces, se cumplía con el requisito de verosimilitud. Y sobre el segundo requisito de peligro en la demora, ¿no? La comisión se detuvo a evaluar si era posible volver al estado anterior a la imposición de la barrera burocrática, ¿no? En este caso, la SEP señaló que si el MINSA seguía imponiendo la barrera, se generaban daños irreversibles, ¿no? Porque se iban a emitir resoluciones de cobranza, reportes centrales de riesgos a las empresas, embargos, ¿no? Entonces sí existía un peligro latente de que eso se produzca, ¿no? Entonces, ante esas consideraciones, se concedió la medida cautelar, ¿no? Este caso también fue bastante sonado en su momento en el INDECOP. Después tenemos otro caso, ¿no? En este supuesto estamos hablando de la exigencia de pagar por el derecho de vigencia anual de los derechos de uso de área acuática en el mar con base en el factor de 0.00138 de la UIT metro cuadrado, ¿no? Materializada en un decreto supremo. Aquí no cabía duda que la barrera está materializada en disposiciones normativas. La SEP analiza pronunciamientos similares recaídos en otros casos para ver si también puede existir un alto grado de ilegalidad de la medida, pero la comisión en este caso en particular
consideró que la denunciante no logró acreditar estos criterios, ni pronunciamientos similares, ni alto grado de ilegalidad de la medida, sino que solo presentó alegaciones, ¿no? La alegación que señala en este caso el colegiado, es que la empresa, la denunciante, estaba indicando que no se cumplía con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Supremo 007/2009 y que no se contaba con ninguna exoneración para la publicación de proyectos normativos, ¿no? Como quizás algunos recordarán, en el caso de tercerización, cuando se otorgan las medidas cautelares, uno de los argumentos de ilegalidad más fuertes fue que no se cumplía con lo establecido en el artículo 14 sobre prepublicación de normas, ¿no? O publicación de proyectos normativos de alcance general. Entonces, en este caso, hay un contraste, ¿no? Porque en el caso de tercerización, el incumplimiento del artículo 14, ¿no? Y verificar, porque esa verificación en realidad es relativamente sencilla, digamos, ¿no? Que la norma está o no está, o el proyecto de norma está o no prepublicado en el Diario Oficial del Peruano, es algo relativamente fácil de comprobar, ¿no? No requiere una evaluación muy extensa, ¿no? Entonces, pero en este caso dijo, eso solo constituye una alegación, ¿no? Entonces, no se logró acreditar y no se analizó el peligro en la demora porque básicamente ya no se había cumplido con el requisito de verosimilitud. Entonces se negó la medida cautelar. Algunos otros casos, eh, eh, el desconocimiento de la aprobación automática que habría operado respecto a la solicitud presentada para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Respecto de un proyecto determinado. En este caso, la barrera denunciada está materializada en actos administrativos, actas de fiscalización, actas de medida cautelar, papeletas de prevención. Sobre la verosimilitud, la comisión señala que este elemento no se demuestra realizando meras alegaciones sobre la contravención de normas legales o parámetros de proporcionalidad, ya que estos argumentos serán analizados en la resolución final, ¿no? Y lo que señala es que en el caso concreto existían pronunciamientos previos sobre dicho desconocimiento y el formulario presentado no tenía ninguna observación. El peligro en la demora, ¿no? El análisis que hace la comisión es que existían indicios razonables sobre el daño irreparable, ¿no? Sobre un elevado costo de oportunidad. En el caso en concreto, el daño irreparable se evidenciaba en los contratos ya suscritos, ¿no? Considerando que la autorización no había sido observada, ¿no? Entonces, sí, había contratos suscritos que daban cuenta que el desconocer la aprobación automática de la infraestructura de telecomunicaciones de esta empresa iba a llevar a un daño irreparable, ¿no? Entonces, eso fue lo que consideró la comisión, por lo cual concedió la medida cautelar. Un caso más reciente de la Comisión de Piura, ¿no? Tenemos dos barreras burocráticas. La primera es la exigencia de tramitar el procedimiento del certificado de higiene, seguridad y salud ocupacional para los establecimientos que desarrollan el giro de minimarket, materializada en un procedimiento del TUPA, ¿no? Y actas de inspección. Y la segunda medida, ¿no? Es el cobro por derecho de tramitación de 194.67 soles para para dicho procedimiento. Entonces se denuncia la exigencia de tramitar el procedimiento y se denuncia el cobro en sí mismo, ¿no? Dos barreras. Efectivamente, la barrera estaba materializada en disposiciones administrativas y actuaciones materiales, y el peligro en la demora, ¿no? La comisión dispuso prescindir del análisis de verosimilitud y fue directamente al análisis de peligro en la demora, y lo que señala es que la denunciante no logró acreditar de manera indiciaria la existencia de un daño irreparable, ¿no? Asimismo, tampoco señaló cómo devendría ineficaz el pronunciamiento de la comisión si no se le otorgaba la medida cautelar, ¿no? Entonces, aquí la razón básicamente fue no lograr acreditar de manera indiciaria la existencia del daño irreparable, ¿no? Y cómo el transcurso del tiempo
generaría ese daño irreparable, ¿no? Entonces es un tema más probatorio, como vamos a ver cuando veamos el resumen de todos estos criterios que voy mencionando, mucho tiene que ver la acreditación, digamos, a modo de indicios, lo que se pueda juntar como prueba de la existencia del daño en sí mismo y que además estamos hablando de un daño irreparable, ¿no? Ese es el estándar que está manejando tanto la comisión como la sala, como vamos a ver luego de revisar los casos. Otro caso importante en materia de edificaciones, ¿no? Que de hecho puede tener vemos cómo en este mercado, ¿no? El mercado de construcción sobre todo, eh, el procedimiento de barreras puede tener un impacto bastante significativo, ¿no? Tenemos en este caso en particular que la barrera burocrática era el impedimento de continuar ejecutando la edificación ubicada en la avenida Benavides. Esto estaba materializado en la papeleta de prevención tal, el acta de fiscalización, acta de medida cautelar, así como el artículo tercero de una ordenanza, ¿no? Entonces, teníamos de que la barrera denunciada estaba materializada en actos administrativos y en una disposición administrativa, y sobre la verosimilitud, ¿no? Es importante que la comisión entre a ver, ¿no? Que la entidad denunciada, en este caso era la Municipalidad de Miraflores, no tenía competencia para revisar proyectos de edificaciones favorables en la vía de revisores urbanos, ¿no? Porque esto ya es competencia exclusiva del Ministerio de Vivienda, ¿no? En consecuencia, tampoco podría suspender los efectos de una licencia de edificación con la paralización de la obra, ¿no? Entonces, aquí la comisión entra a analizar la verosimilitud al evaluar las competencias del órgano, ¿no? Y concluye de que hay un alto grado de ilegalidad o alta probabilidad de que exista una barrera burocrática ilegal, ¿no? Por falta de competencias. Y sobre el peligro en la demora, es interesante porque el daño irreparable, la comisión considera que se evidencia en los costos generados por la paralización de la obra y la falta de entrega de las 138 unidades inmobiliarias a los adquirentes, ¿no? De hecho, se adjuntó una relación de todos los costos, ¿no? De los contratos también, que ya estaban comprometidos con los propietarios, documentación que daba cuenta, ¿no? De la existencia de estos costos y de que si se paralizaba la obra iban a venir mayores costos, ¿no? Como posibles indemnizaciones, como consecuencia de los incumplimientos contractuales, penalidades, etc., ¿no? Entonces, me parece importante detenernos acá porque si bien es cierto que podría parecer que es evidente, pues, que si me detienen la obra, se me va a generar un daño, ¿no? Un grave daño, ¿no? En el caso en particular, si ya vamos al detalle del caso, sí estaba acreditado documentalmente, ¿no? Para la comisión, cómo se manifestaba el daño irreparable, ¿no? Entonces, quiero detenerme en ese punto porque no es solo la alegación, ¿no? Sino es la presentación de indicios y de documentos adicionales para acreditar ese daño irreparable que quizás de una primera mirada nos pueda parecer evidente, ¿no? Esa es una reflexión a tomar en consideración. Entonces, se concede la medida cautelar y otro caso interesante también, y este es el último de la comisión para pasar a alguno de los casos de la sala, es caso donde lo que se exigía, ¿no? Es que este es un caso en el cual denuncia la empresa Sedapal, que es una empresa prestadora de servicios de saneamiento. Se exigía que los resultados de los análisis de organismos de vida libre, nematodos y algas en el agua, ¿no? No excedan el valor de 0%, ¿no? Cero por cada litro, ¿no? Para la obtención de la autorización sanitaria de estaciones de surtidores, proveedores de agua para consumo humano. Hay que tener en cuenta que en este caso eran 7 barreras vinculadas ya sea con la autorización sanitaria de estaciones de surtidores como la autorización de plantas de tratamiento de agua, ¿no? ¿Qué sucedía? Que se estaba exigiendo que los resultados de análisis de estos organismos de vida libre sean del 0%. O sea, perfecto, no debería haber nada de estos organismos. Entonces,
Lo que consideró la comisión en esta reciente decisión es que la barrera denunciada estaba materializada en actos administrativos, ¿no? Que habían denegado las autorizaciones por esta razón, por no cumplir con este parámetro, ¿no? Pero sobre el análisis de verosimilitud, la comisión consideraba que sí existía verosimilitud respecto a la ilegalidad del daño. ¿Por qué? Porque el MINSA habría actuado vulnerando el ordenamiento jurídico al exigir una medida prevista en una disposición que no resulta oponible a los administrados, ¿no? Al no haber cumplido con las formalidades para su publicación. Entonces aquí lo que considera es que se incumplió existían elementos y casos anteriores también donde se había cuestionado el mismo decreto supremo eh, y, y ese decreto supremo que respaldaba estas actuaciones no había sido publicado conforme a las formalidades legales. Entonces, lo que concluyó la comisión es, ya se ha analizado que la exigencia devenida de este decreto supremo no es legal, ¿no? Porque no ha sido publicada la norma, entonces no puede ser exigida. Entonces, si bien no eran las mismas disposiciones las que se analizaron, ¿no? Ni las que se estaban aplicando en este caso, sí estaban contenidas en el mismo cuerpo normativo, ¿no? Entonces existían indicios para considerar que se cumplía la verosimilitud y legalidad de la barrera, ¿no? Y en peligro en la demora, el caso se deniega, ¿no? Porque la comisión estima que los perjuicios económicos son inherentes a las barreras burocráticas, ¿no? Y el administrado debe mostrar que el daño es irreparable, ¿no? O sea, de una primera mirada, podríamos decir que si no se autorizan las estaciones de surtidores de proveedores de agua, surtidores proveedores de agua para consumo humano, si no se autorizan las plantas de tratamiento, puede haber un grave peligro. Puede parecer que sí, ¿no? Pero la comisión consideró que no se había acreditado que ese daño, ¿no? Que esos perjuicios económicos sean irreparables, ¿no? Entonces, eh, eso a grandes rasgos respecto de la comisión. Y ahora pasemos a ver lo que ha ido indicando la sala en los últimos años sobre medidas cautelares. En materia de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso del 2003, del 2023, perdón, donde la municipalidad, una municipalidad de Jesús María, la municipalidad distrital de Jesús María, prohíbe instalar redes de cableado aéreo de telecomunicaciones dentro del distrito de Jesús María, ¿no? Esto estaría en una ordenanza municipal. La existencia de la barrera, efectivamente, la vemos en la ordenanza municipal. Y acá es interesante porque vamos a ver cómo es el análisis de la sala respecto de la verosimilitud, ¿no? Básicamente, la mayoría de los casos que vamos a ver, salvo uno, la verosimilitud se sustenta en la aplicación del artículo 615 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, ¿no? Que lo que señala es que si tienes una resolución favorable de primera instancia, ¿no? Como ha pasado en la mayoría de casos que vamos a ver, se cumple con el requisito de verosimilitud, ¿no? Entonces, en este caso, la verosimilitud sobre el carácter ilegal o carente de razonabilidad del daño se puede alegar si ya se tiene una resolución favorable, la aplicación del 615 del Código Procesal Civil, ¿no? Pero es interesante también porque si bien se cumplió el requisito de verosimilitud, la sala señala, los perjuicios económicos son inherentes a las barreras burocráticas y el administrado debe demostrar que se genera un daño irreparable, ¿no? En el caso en concreto, el contrato que fue adjuntado como medio probatorio demuestra que la renta que dejaría de percibir por las conexiones previstas en el distrito de Jesús María no serían su único o principal ingreso. No se impide del todo su actividad económica, ¿no? Entonces aquí, en este caso en particular, volvemos al tema, ¿no? O sea, por un lado, la comisión estaba pidiendo medios de prueba sobre cómo se concretizan los daños, ¿no? Pero aquí la sala ya empieza a analizar si se impide del todo su actividad económica. Vamos de nuevo a lo mismo, de que
las barreras pueden impedir tu ingreso al mercado, pueden afectar totalmente tu permanencia en el mercado o pueden obstaculizar tu permanencia en el mercado, ¿no? Entonces, el señalar que, o exigir, ¿no? Que, bueno, se da tutela si se impide del todo su actividad económica es un estándar bastante alto, ¿no? Y que no se condice con lo que establece la norma, ¿no? Porque basta que se obstaculice tu actividad, ¿no? Y que tú demuestres que se está generando un perjuicio irreparable, ¿no? Entonces, este punto me pareció interesante del caso porque lo que dice la sala básicamente es, no sería el único o principal ingreso, ¿no? O sea, tienes otras fuentes de ingreso, este no sería tu problema, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Eh, Después la resolución 33-2023, también vinculada, es casi muy similar al caso anterior, ¿no? La prohibición de instalar tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones dentro del distrito de Miraflores, ¿no? Lo mismo, se cumplió con la verosimilitud, pero se concluyó de que no era la única actividad, ¿no? Habían otros ingresos para la empresa, entonces no se impedía del todo su actividad económica. Creo que eso sí llama un poco la atención, pero bueno, vamos a ver luego la totalidad de los criterios para que veamos o concluyamos cuáles son los que son preeminentes, ¿no? Sobre la barrera de tercerización, ¿no? Eh, En su momento, la sala también analizó la prohibición de tercerizar las actividades que formen parte del núcleo del negocio de una empresa, ¿no? Materializadas en el decreto, en el reglamento de relaciones colectivas del trabajo. Esta barrera estaba efectivamente plasmada en una disposición administrativa, se cumplía con el requisito de verosimilitud porque ya la comisión había declarado barrera burocrática esta prohibición, y en este caso lo que consideró la sala es que efectivamente el administrado es el quien debe probar porque el daño es irreparable. Y en el caso en concreto, ¿no? Al no permitir sus actividades económicas, aquí si no se permitían las actividades económicas, si no se tercerizaba, que esto estaba valorizado en 25 millones de dólares, ¿no? Había un alto costo de oportunidad, entonces sí se afectaba su permanencia en el mercado y existía el riesgo de fiscalizaciones y sanciones por parte de SUNAFIL, ¿no? Entonces, dos ideas, ¿no? De hecho, el que se afecte de manera sustancial las actividades económicas, es decir, que no se permita realizar básicamente sus actividades económicas, y el riesgo de sanciones o fiscalizaciones por parte de SUNAFIL, ¿no? Entonces, ahí son dos elementos a tomar en consideración. Se considera se concede la medida cautelar, ¿no? Se considera otorgar en este caso la medida cautelar. Otro caso, la resolución 411-2023 de la sala, ¿no? Es dos barreras, ¿no? La exigencia de presentar el subestudio definitivo de ingeniería aprobado para obtener la autorización de ejecución de obras en áreas de uso público en el cercado de Lima y en vías expresas, arteriales y colectoras de la provincia de Lima, ¿no? Y segundo, la exigencia de presentar una declaración jurada al representante del concesionario indicando que cuenta con el subestudio definitivo de ingeniería aprobado, ¿no? Para tener la ampliación de la autorización de ejecución de obras, ¿no? Vamos a simplificarlo porque lo que queremos ver es simplemente los requisitos, pero estamos hablando de dos exigencias, ¿no? Estas barreras estaban materializadas en actos administrativos, ¿no? Dirigidos específicamente a la denunciante. Se cumplía con el requisito de verosimilitud porque ya venía con una declaratoria de ilegalidad por parte de la comisión. Y sobre el peligro en la demora, ¿no? La sala valoró, ¿no? Que en este caso habían varios instrumentos normativos que reconocían la importancia del proyecto de infraestructura. Estamos hablando de la línea 2 del Metro de Lima, en este caso, ¿no? Y el daño irreparable se evidenciaba en la falta de entrega oportuna del proyecto, ¿no? Lo cual afectaría a la denunciante y a la ciudadanía en general. Entonces, la sala consideró que estaba efectivamente acreditado el peligro en la demora en este caso, ¿no? Se llega a conceder la medida cautelar. Este caso, bueno, también es del 2022, pero
se vincula a la exigencia de que la infraestructura aérea del servicio de telecomunicaciones que requiere instalación, implementación, reubicación, mantenimiento o retiro en espacios públicos del distrito Miraflores no se instale ni mantenga cables que no cumplan con las distancias mínimas reglamentarias entre cable y cable, ¿no? Este tipo de regulaciones municipales que sacan respecto de telecomunicaciones, o la prohibición de instalar tendido de redes de cableado aéreo de telecomunicaciones dentro del distrito de Miraflores, ¿no? O sea, una vinculada a la infraestructura y otra vinculada a la instalación de tendido de redes, ¿no? La prohibición ya de instalar tendido de redes. Esto estaba materializado en disposiciones administrativas, se cumplía con la verosimilitud y lo que señaló la sala en esta oportunidad es que el administrado, los perjuicios son inherentes a las barreras burocráticas, el administrado debe mostrar que se genera un daño irreparable, ¿no? Y en este caso concreto se afectaban 12 proyectos que la empresa tenía en el distrito y por tanto sí era un daño sustancial, ¿no? Se concede la medida cautelar. Voy a pasar ya los últimos casos un poco más rápido para llegar a ver las conclusiones de todo esto que estamos revisando. Luego tenemos este caso ya de este año, ¿no? Dos exigencias. Una, la exigencia de consignar como actividad comercial principal la prestación de servicio de transporte terrestre de mercancías, tanto en el estatuto de las personas jurídicas que desean acceder y permanecer en este mercado, como en la información que declaro ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, ¿no? Es decir, este caso lo que implicaba, ¿no? Es que tanto en tu estatuto como en la declaración que hacías ante la autoridad tributaria en el RUC, tu actividad principal debería ser la prestación de servicios de transporte de mercancías, ¿no? Porque si no consignabas eso como actividad principal, ¿no? Y por ejemplo, era una actividad secundaria, eh, no podías prestar o no podías mantener tu autorización de transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa que se dedica a un rubro distinto al de transporte, digamos construcción, ¿no? Si no tenía consignado en su estatuto o ante la SUNAT como actividad principal el transporte terrestre de mercancías, podría ser sancionada, ¿no? por la, por la autoridad de transporte, en este caso por la SUTRAN, ¿no? Entonces, esto fue declarado barrera burocrática ilegal, ¿no? Por la comisión, y pero la sala consideró, sí, se cumple el requisito de verosimilitud, pero el administrado debe demostrar que se genera un daño irreparable, ¿no? Y en el caso en concreto no se presentaron argumentos o documentos que sustenten la irreparabilidad del daño, ¿no? Desde una perspectiva de la prueba, ¿no? Se negó la medida cautelar, ¿no? No se probó ese daño irreparable según la sala, ¿no? Otro caso interesante se vincula con el derecho de el cobro, ¿no? De un derecho de vigencia anual por ocupación de área acuática en el mar, ¿no? Por ocupar un espacio ahí en el mar eh, que estaba materializado, ¿no? En el reglamento del decreto legislativo 1147, ¿no? Básicamente aquí, en este caso, se cuestionan dos cobros, ¿no? Y se denuncia al Ministerio de Defensa, estos cobros serán efectuados por la DICAP. Se cumple con el requisito de verosimilitud, las barreras también están en disposiciones administrativas, pero la sala considera que no se acredita el daño, ¿no? O la irreparabilidad del daño. En el caso en concreto, no se acredita de qué forma la imposición de la exigencia genera la crisis económica que los denunciantes decían que se estaba generando, ¿no? Y solo se limitaban, según la sala, a señalar lo alto que resultaba el monto, ¿no? Pero no sí, este monto lo lleve pues a una situación que se pueda considerar de perjuicio irreparable, ¿no? Entonces, por esas razones se denegó la medida cautelar. Y eso se contrasta con este otro caso, ¿no? Donde se exige también pagar por el derecho de vigencia anual de los derechos de uso de área acuática, básicamente muy similar al caso anterior, y sí se otorga la medida cautelar, ¿no? ¿Y por qué? Y aquí quisiera que veamos un matiz, ¿no? Se otorga
porque la sala considera que se evidencia que al iniciarse un procedimiento, ¿no?, de cancelación del derecho de uso de agua, ya existía suficiente peligro, ¿no? En el caso anterior no se le había iniciado un procedimiento para revocarle o cancelarle el derecho de uso de área acuática, ¿no? Pero en este caso sí. Y lo que considera la sala es, bueno, en este caso sí es más probable, hay peligro en la demora, que se genere un daño irreparable si te cancelan, ¿no?, el derecho de uso de área acuática, ¿no? Entonces, aquí tenemos el contraste, ¿no? Desde la perspectiva de la sala, la existencia del procedimiento sancionador, o en este caso del procedimiento de cancelación del derecho, puede llevarte eh, a considerar que sí se cumple el requisito de peligro en la demora, ¿no? Se concedió la medida cautelar. Otro caso en materia de edificaciones, ya para llegar a nuestras conclusiones, el impedimento de continuar ejecutando una edificación en el distrito de Miraflores, ¿no? La barrera estaba materializada en actos y disposiciones administrativas, existía verosimilitud porque ya había sido declarado ilegal por la sala, pero el peligro en la demora, y aquí quiero volver con el tema probatorio, ¿no? La sala lo considera acreditado, ¿no?, porque se presentaron los gastos laborales adicionales, el alquiler de maquinaria que estaba sin uso porque se había interrumpido la ejecución de la edificación, la pérdida de material que ya iba a caducar, el pago de personal de limpieza y mantenimiento, el pago de penalidades por retrasos en la entrega de la obra. Entonces, al presentarse esta documentación, la sala consideró que efectivamente se configuraba el peligro en la demora, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que podemos tener del tipo de estándar que está pidiendo la sala. Y ya por último, para pasar a la recapitulación de los criterios que hemos ido mencionando a lo largo de la exposición, el último caso, ¿no? Un caso que fue relativamente mediático, vinculado con la prohibición de permitir el ingreso a los establecimientos comerciales, básicamente restaurantes con ventas de licor, el ingreso de armas de fuego, explosivos y o instrumentos punzocortantes, salvo personas que por su profesión y actividad se encuentren portando un arma de fuego, ¿no? Esto estaba materializado en el código 21133 de la ordenanza 480 de Miraflores, modificada también por otras ordenanzas. Esto fue interesante porque las barreras se encontraban materializadas en disposiciones administrativas, definitivamente, y en el caso de la verosimilitud, la comisión había otorgado la medida cautelar porque ya la comisión había evaluado, ¿no?, de que cuáles eran las competencias municipales en materia de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, la comisión, en un caso previo, ¿no?, que era la exigencia de contar con sistemas de videovigilancia, ¿no?, ya había establecido en un caso similar de que la autoridad municipal no podía imponer ese tipo de cargas a las empresas, ¿no?, que excedía sus competencias. En este caso, ¿no?, las prohibiciones vinculadas que implicaban, en este caso también, poner detectores de metales, por ejemplo, a los restaurantes o pubs o discotecas, tenían la misma naturaleza desde la perspectiva de la comisión, ¿no? Ponerle estas obligaciones adicionales de seguridad que sean cumplidas por las empresas, lo cual excedía la competencia municipal, ¿no? Pero la sala consideró de que las medidas cuestionadas eran diferentes, ¿no? Que el exigir sistemas de videovigilancia propios a las empresas y todas estas medidas de seguridad para detectar armas de fuego eran cuestiones distintas, ¿no? Por lo que no se podía concluir que existía una probabilidad alta, ¿no?, de que las barreras sean ilegales, ¿no? Entonces no se contaba, según la sala, con un antecedente que permita determinar que existe una probabilidad alta del carácter ilegal o de carencia de razonabilidad, ¿no? Entonces, dicho esto, si vemos, ¿no?, un repaso de los criterios seguidos por la comisión, ¿no?,
vamos a ver que lo primero que se tiene que evaluar es la existencia de la barrera, ¿no? Si están en actos administrativos, en disposiciones normativas o en actuaciones materiales, ¿no? Luego vamos a ver la verosimilitud, que siempre se hace un doble check de han habido casos similares o no, o existe un alto grado de ilegalidad, ¿no? Esos son los criterios que de alguna manera, si vemos en verosimilitud casos similares o, eh, yo diría también el alto grado de ilegalidad, ¿no? En este caso, de las paralizaciones de obra, por ejemplo, se analizaba la competencia de la municipalidad. Entonces, desde la perspectiva de la comisión, sí existían elementos para considerar un alto grado de ilegalidad por la incompetencia, ¿no? del órgano que estaba dictando la medida, en este caso la municipalidad, ¿no? Aquí también, en el caso que les comentaba de saneamiento, ¿no? De la exigencia del 0% de organismos de vida libre, también se consideró que en un caso anterior, ¿no? Entonces, en verdad el criterio acá es un poco casos similares, que un caso anterior el mismo decreto supremo no estaba vigente, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ha seguido la comisión. Y sobre el peligro en la demora, ahí podemos ver un poquito más de matices, ¿no? Por un lado, en este caso que comentábamos de la comisión de Piura, se requieren pruebas adicionales de que existe este daño irreparable, ¿no? Esa es una idea que creo que nos debemos llevar. Por otro lado, la Comisión de Tacna también considera que solo el riesgo de ser sancionado ya te da cuenta del peligro en la demora. Este riesgo de ser sancionado también lo considera la Comisión de la sede central, ¿no? En los casos de tercerización, ¿no? Considera también los altos costos de contratación, eh, considera, y ese es un punto que yo creo que se debe evaluar, el que no se afectaba la permanencia en el mercado, o sea, ¿cómo se está leyendo eso, no? Porque si estamos considerando que te debes sacar totalmente del mercado, creo que es un estándar que sí no es el deseado por la ley, ¿no? Basta que se obstaculice tu permanencia en el mercado, ¿no? No que salgas definitivamente del mercado, ¿no? Después, en el caso también de salud que les comenté, eh, se ve la imposibilidad de regresar al estado anterior de las cosas, ¿no? Entonces, que las empresas sufran de gobernanzas coactivas, que las lleven a centrales de riesgos, que se produzcan embargos, son elementos que dan cuenta de que hay peligro en la demora, ¿no? Demostrar indicios razonables sobre el costo de oportunidad, ¿no? Que estamos ante un elevado costo de oportunidad, como es el caso de los costos generados por la paralización de la obra, ¿no? En este caso en particular fueron documentados, ¿no? Entonces, eso para llevarnos la idea. Después, si vemos verosimilitud, en el caso de las resoluciones dictadas por la sala, ¿no? Vemos que básicamente es la aplicación del artículo 615 del TUO del Código Procesal Civil, ¿no? La aplicación supletoria, ¿no? Donde basta una resolución de primera instancia que sea favorable, ¿no? Y se cumple con el requisito. Pero aquí vamos al peligro en la demora, ¿no? Que es el requisito, digamos, más difícil de cumplir al final, porque por un lado, en algunas resoluciones se ha dicho, bueno, si puede seguir desarrollando su actividad económica, ¿no? No se ha acreditado suficientemente el carácter irreversible, ¿no? Entonces, ese criterio sí, o ese estándar sí sería un estándar bastante alto, desde mi perspectiva. Después, la sala lo que también ha dicho es el riesgo de sanción. En alguna resolución ha considerado el riesgo de sanción para conceder la medida cautelar, el elevado costo de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el daño irreparable ante la falta de oportunidad de un proyecto, ¿no? Que evidentemente puede afectar
a la ciudadanía, como es el caso del metro, la línea 2 del metro, ¿no? Demostrar de alguna manera ese alto costo de oportunidad. Y en los casos que se ha concedido, para centrarme en esos casos, básicamente, eh, también el haber iniciado un procedimiento, en este caso el procedimiento de cancelación del derecho de uso del área 4, una situación de peligro, ¿no? O sea, en contraste con el caso en el cual simplemente se alegaba que les podían cancelar, ahí no se otorgó la medida cautelar, pero ya al tener el procedimiento iniciado, sí, la sala lo consideró como una manifestación del peligro, ¿no? Después, este daño irreparable, ¿no? Cómo se manifestó en algunos casos en la existencia o acreditación de gastos adicionales, penalidades, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente, ya para concluir y pasar quizás algunas preguntas, sobre la verosimilitud, ¿no? Tenemos que en general lo que se está analizando es el alto grado de ilegalidad y o carencia de razonabilidad, ¿no? Y ahí es interesante porque en varias resoluciones lo que establece sobre todo la comisión es decir, no puedo hacer el análisis que sería el análisis de fondo, porque eso será materia de un pronunciamiento posterior, pero a ver, no es posible porque de todas maneras tienes que hacer algún tipo de análisis vinculado al fondo, no es un análisis preliminar del fondo, ¿no? Entonces, eso no se puede evitar. Y la prueba de eso es precisamente aquellos casos, he citado uno, pero hay otros casos más, donde se hace un análisis de competencia de la entidad, ¿no? O el análisis de la publicación o no publicación del proyecto normativo de un decreto supremo, ¿no? Ese es un análisis que al final va a formar parte del análisis de fondo, pero se realiza en la etapa preliminar. Entonces, sí, a mí me ha llamado la atención algunas resoluciones donde se dice las alegaciones de fondo se verán en una etapa posterior. O sea, es un análisis preliminar sobre el fondo. O sea, cuando evalúas una medida cautelar, haces un análisis preliminar sobre el fondo. Entonces, decirle que no quieres ver el fondo, creo que no es tan adecuado. Y una prueba, como les decía, es el análisis de algunos casos que han caído como o han sido considerados como verosímil, ilegalmente verosímiles por la falta de competencia de la entidad, ¿no? El análisis, ese es el análisis que se va a hacer sobre el fondo del asunto, el de la competencia, ¿no? Sobre casos previos similares, creo que el estándar ha sido bastante, un poquito alto, ¿no? Sobre todo en este caso el tribunal que les comentaba de que ya se habían delimitado las competencias municipales en materia de seguridad ciudadana, pero la sala consideró que no era exactamente la misma medida, ¿no? Entonces, similares estamos pidiendo quizás casi idénticos, ¿no? Eso hay que ver si es que no estamos quizás ya yendo al estándar de que tengan que ser idénticos, ¿no? Similares o idénticos, ¿no? El peligro en la demora, ¿no? Me parece fundamental que quede clara la idea de que se está pidiendo acreditación, documentación sobre la existencia de este daño y en particular de este vínculo entre que el transcurso del procedimiento va a generar el daño irreparable que se alega, ¿no? Entonces, eso es lo que ha estado exigiendo el INDECOPI. Y, y una mención especial, si bien en algunos casos el riesgo de sanciones fue considerado como suficiente para acreditar el peligro en la demora, ya en casos más recientes, más bien lo que se está exigiendo es el riesgo de sanciones ante procedimientos ya iniciados, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto en algunos casos donde la sola probabilidad de que me pueda sancionar no es suficiente, sino que se está requiriendo como que no hay un procedimiento ya iniciado al respecto y por eso no te otorgó la medida, ¿no? Entonces, es lo que hemos visto en los casos más recientes, si bien hay alguno que otro caso donde se establece que basta la potencialidad, ¿no? En la práctica, me parece que el estándar está siendo un poco más exigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que he estado sobre la hora. Si no me disculpan por haberme pasado un poquito, no sé si hay alguna pregunta.
Aquí veo una pregunta, eh, no sé, bueno, voy a contestar la que estoy viendo, sobre la suspensión de procedimientos administrativos por razón de la existencia de un proceso judicial vinculado a la medida objeto de denuncia podría dar lugar a la suspensión de la medida de suspensión de la medida cautelar otorgada. Sí. A ver, de hecho, eso es lo que está pasando o lo que no ha pasado en el caso de tercerización, ¿no? Tenemos que los casos en materia de tercerización laboral fueron declarados fundados por la comisión, la sala otorgó una medida cautelar de oficio, ¿no? Y después, cuando la sala empezó a conocer el fondo, dijo, no puedo conocer el fondo porque hay una acción popular que versa sobre la misma materia, ¿no? Y lo que terminó haciendo fue que suspendió, ¿no? Pero dijo, se mantienen los efectos de la medida cautelar de oficio brindada, ¿no? Entonces, eh, la sala, o en este caso el Tribunal del Indecopi, básicamente lo que ha señalado es que se mantienen los efectos de la resolución cautelar, ¿no? Salvo que un juez diga lo contrario, ¿no? Y también disponga la suspensión de los efectos de la medida cautelar. Pero por el momento, salvo disposición judicial en contrario, ¿no? Se está manteniendo la medida cautelar, ¿no? Y ese es uno de los casos. Entonces, eh, voy a dejar de compartir. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si los chicos de Biloyer tienen alguna otra indicación. Bueno, a ver, acá hay una pregunta de Junior. Desde su perspectiva, ¿qué nos recomienda para poder demostrar el peligro en la demora? Sí, eso es fundamental. De hecho, como les comentaba, lo primero es el daño, ¿no? El daño, qué tipo de daño se está generando, documentar, ¿no? Si es una pérdida, es el costo de oportunidad, todo eso debe estar debidamente documentado. Y el segundo punto que indicaba, ¿no? El link entre, oye, el transcurso del procedimiento, el año, porque sabemos ya, ustedes que ya han llevado el curso ya saben que tenemos 6 meses en primera instancia, otros 6 meses en segunda instancia. Entonces, el año, ¿no? El transcurso de este procedimiento, ¿no? No puedo esperar y se va a generar un daño que es irreparable, ¿no? Entonces, ¿por qué el transcurso del tiempo hace que este daño sea de tal magnitud que se torne irreparable? También lo debo acreditar. Un ejemplo es en materia de edificaciones, como lo comentábamos, ¿no? La paralización de la obra. Eh, Oye, tengo ya contratos de compra-venta suscrita, ¿no? Suscritos. Tengo todos estos gastos adicionales de personal que sigo pagando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la documentación va a ser caso a caso, caso por caso, ¿no? Pero debemos apuntar a eso, ¿no? No solamente el daño, sino también a decir, el transcurso del tiempo hace que el daño que yo estoy alegando sea irreparable, ¿no? Entonces, tienes que hacer ese link, ¿no? Porque me parece que tanto la comisión como el tribunal han sido bastante exigentes en acreditar esa relación, ¿no? Entre el tiempo y el daño irreparable, ¿no? Porque se genera un daño, no un daño de cualquier tipo, sino un daño irreparable. Ahora, yo también ya he manifestado mis comentarios sobre que, oye, tampoco vas a considerar irreparabilidad al hecho de que me saques del mercado, ¿no? Porque no es el único tipo de daño que se me genera, ¿no? También se obstaculiza mis actividades, también hay un costo de oportunidad. Entonces, me parece que debería ser la autoridad una ponderación razonable, ¿no? Pero sí con la acreditación, la documentación, pueden ser eh, no sé, la estimación, ¿no? De pérdidas a futuro, te digo, si es un negocio que va a dejar de percibir ingresos, ¿no? ¿Cuáles son las estimaciones de estas pérdidas a futuro? Es una forma de hacer una proyección sobre la base de, digamos, información histórica, ¿no? Puedes hacer una proyección razonable de lo que vas a dejar de ganar. Entonces,
esa sería también una prueba y que es irreparable es porque, oye, nadie me va a devolver. Eso es algo difícil a veces de que se comprenda. Oye, puede ser la magnitud, ¿no? O sea, creo que sería bastante arbitrario decir la magnitud de este negocio, me parece, la magnitud de daño o de pérdida de este negocio me parece protegible y la magnitud de este otro negocio no tanto, ¿no? O sea, ¿dónde ves la línea? Es un poco gris. Por eso yo creo que basta que yo acredite, oye, en el transcurso del tiempo nadie me va a devolver esta pérdida, ¿no? Y eso debería convencer a la comisión, ¿no? Pero bueno, hemos visto que el estándar es documental, tipo contratos, ¿no? Informes, eh, que den cuenta de esto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esa sería Y a partir de lo que hemos visto en el caso, entiendo que queda la presentación, podemos ver también los supuestos más concretos, ¿no? No sé si Junior con eso ha respondido de alguna manera tu pregunta, porque depende mucho del caso en concreto, en verdad, ¿no? Pero bueno, eso, básicamente. Bueno, por mi parte eso sería todo y de hecho agradezco muchísimo su atención. Queda la presentación. Como saben, no podemos hablar aquí de cada una de las barreras, sino más o menos lo que hemos tratado de ver es los criterios, ¿no? Para otorgar o no las medidas cautelares, ¿no? Entonces, queda la presentación para que vean el detalle. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si los chicos de B-Lawyer quieren Sí, agregar algo. sí, doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso, de verdad. También le agradecemos que haya absuelto cada una de las dudas de los participantes y su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para cada uno. Muchísimas gracias, estimada doctora. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Listo. Muchas gracias, doctora.